Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3, verso, vamos a leer del 21 hasta el 26. Y nuestros dos textos principales es el 23 y 25. Leemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Toma asiento. Los versículos 24 y 25 han sido considerados la acrópolis del Evangelio, la ciudad amurallada. Dos versículos en los cuales nosotros podemos ver casi el centro de lo que es el Evangelio. Verso 23 nos deja claro, en respuesta a lo que está hablando el verso 22, no hay diferencia. Pablo está haciendo una comparación de lo que después habla más adelante respecto de que Dios no hace diferencia entre el gentil y el judío. Todos han pecado, cuando todos pecaron no hay diferencia. Y todos están distribuidos igualmente de la gloria de Dios, de manera que no hay una predisposición especial en las personas, en este caso en el pueblo judío, para y por lo cual Dios los haya escogido. Este es un poco el punto número 2 que vamos a estar tratando el día de hoy. Pero hoy estamos un poco hurgando nosotros en el texto, en lo que el texto nos está diciendo es eso. Nos está hablando de la realidad total, nos está hablando de la elección incondicional, de cómo somos justificados. Ahí también vemos la expiación, con la que el Hijo viene a ser. Y así sucesivamente, no me quiero adelantar. Decíamos entonces que estamos en esta serie de sermones, los 5 puntos del calvinismo. Habíamos dicho la semana pasada que escasamente hay otra palabra, ¿cierto?, que promueva semejante sospecha y desconfianza y una animosidad de cristianos profesantes como es la palabra calvinismo. En honor al gran exegeta y teólogo de la Reforma, el pastor de la Reforma, Juan Calvino. Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho siempre es que no es que Calvino se haya sentado y haya puesto toda su teología, todo lo que enseñó en 5 puntos principales. Lo que a lo que se refiere, ¿cierto?, con los 5 puntos del calvinismo es a la respuesta que dio el sínodo de Dort, ¿cierto?, que se reunió en la ciudad de Dordrecht en 1610 para dar respuesta a la protesta arminiana. Habíamos dicho que los seguidores de Jacobo Arminio, una vez que él había muerto, ¿cierto?, profesor de teología holandés que enseñó en la Universidad de Leiden en Holanda, sus seguidores habían protestado a la corte holandesa. En ese tiempo todas las iglesias de Europa y de Holanda eran iglesias protestantes y se habían sujetado, suscrito a las confesiones de fe de Heidelberg y a las confesiones de fe belga. Y todas ellas estaban firmemente en las enseñanzas de la Reforma. Es así como estos seguidores levantan esta protesta y lo imponen ellos
expresó protesta en 5 puntos principales. De ahí viene la respuesta que da el Sínodo, ¿cierto? Que se reunió en más de 154 sesiones, por un periodo de tiempo de 7 meses, donde reunió cerca de 28 países que estuvieron invitados, ¿cierto? A este sínodo para dar respuesta por las Escrituras, ¿cierto? A esta protesta arminiana. Y, en definitiva, no se encontró en ese periodo de tiempo, no se encontró el respaldo escritural para la posición arminiana. Y en respuesta a ello, a cada uno de los puntos que presentaron los arminianos, se presentó respuesta a cada uno de esos puntos en estos 5 puntos, así llamados 5 puntos del calvinismo, o como la palabra en inglés resulta en un acróstico llamado el to live, ¿ya? Que sin duda alguna, como lo habíamos dicho, nos da el inicio de cada punto: total depravación, total depravity, elección incondicional, conditional election, expresión limitada, limited atonement, el llamamiento irresistible, Calvin, y perseverancia de los santos, perseverance of the saints, to live, la palabra to live, que coincidentemente tiene que ver con el tulipán, ¿cierto? Un símbolo de la reforma en Holanda. Entonces, como ya hemos podido ver, estos asimismo se asientan en completa oposición a los 5 puntos del arminianismo y dan respuesta a los mismos por las Escrituras. Y estuvimos viendo nosotros, ¿cierto?, que cuando no hay una claridad respecto de la posición del hombre en la caída, respecto del pecado original, nosotros ya lo hemos visto en nuestros sermones anteriores, ¿cierto? No podemos dar nosotros un diagnóstico eficaz, ¿cierto? Un remedio completo si lo que estamos nosotros diciendo o entendiendo por pecado original o por depravidad total es incorrecto, ¿ya? Y esto nos lleva al primer punto que estuvimos viendo la semana pasada, que era la depravación total, y eso nos quedó perfectamente claro. Y pudimos ver allí que al decir o al entender por depravidad total, no estamos diciendo que el hombre está totalmente depravado, su maldad no pueda hacer ningún bien. Lo que estamos diciendo es que todo, a causa del pecado original, todas las facultades del hombre fueron manchadas, corrompidas, y eso le impide al hombre de su propia voluntad volverse a Dios. ¿Por qué? Porque eso lo ha dañado desde el centro hacia afuera, de modo que el hombre está, a causa del pecado, está muerto, está esclavizado, está ciego y sordo. La Biblia nos enseña que además no estamos instruidos como para poder ir a Dios o entender la verdad del Evangelio, ¿cierto? Romanos capítulo 1, el verso 18 de adelante, dice que Dios entregó a los hombres a su inmundicia. Él les cauterizó la conciencia, Él entenebreció su corazón a causa de ese pecado, ¿cierto? Y además está que el hombre es pecaminoso por naturaleza, ¿cierto? No que Dios haya hecho al hombre pecador, ¿cierto? Es este capítulo 7, nos dice que, en los versículos 22 en adelante, que Dios hizo al hombre rey, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no es autor de pecado. Entonces, pudimos ver que esa es la posición y la condición en la cual el hombre se encuentra. De manera que eso nos lleva rápidamente y enlazadamente, si lo vamos a decir de esa manera, al segundo punto, que es la elección incondicional, ¿cierto? A diferencia de lo que planteaban la protesta arminiana, elección condicional, porque ellos tienen una mala percepción de la presencia de Dios. Ellos argumentaron que Dios había visto previamente en los hombres que iban a poder tener fe para creer en Jesús, y es por eso que eran escogidos. Eso es un error, ¿ya?
La elección es incondicional. ¿Y por qué es incondicional? Dado que el hombre está muerto, dado que el hombre está ciego, dado que el hombre está sordo, dado que el hombre está esclavo, dado que el hombre es pecaminoso y dado que el hombre no tiene conocimiento ni está instruido para venir a Dios por su propia voluntad, la salvación no puede estar o descansar en ese hombre. Él no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, de manera que necesita un Salvador. Y si necesita un Salvador, necesita a alguien que lo escoja. Vamos a ir entonces a ver este segundo punto, llamado elección incondicional. ¿Qué nos dice esta confesión del Sínodo de Dort? Que también es parte de las confesiones de fe histórica, como lo dijimos, la confesión belga, la confesión de Heidelberg, posteriormente la confesión de Westminster, la declaración de fe bautista de 1689 y los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, que es la Iglesia anglicana. Nuestra aceptación o rechazo de la depravación total como una declaración bíblica de la condición natural del hombre determinará mayormente nuestra actitud hacia el siguiente punto, que es el punto que vamos a ver. Si usted está de acuerdo, ¿cierto?, acepta que el hombre está totalmente depravado, entonces tendrá una claridad y una aceptación respecto de este segundo punto. Si usted está en desacuerdo, y ahí entra lo que estamos viendo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con este serie de sermón. Si usted está en desacuerdo, obviamente está en desacuerdo con lo que la Biblia enseña. Va a tener un punto diferente respecto de la elección incondicional. Este punto que se revisó, ¿dónde? En el Sínodo de Dort. Elección incondicional ha sido bien declarada, como les decía, en la Confesión de Fe Bautista de 1689, ¿ya? Y la cual vamos a citar aquí. Esta confesión está de acuerdo también a las otras confesiones históricas que ya les he mencionado y a la Confesión de Fe de Westminster y a los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra y en todas las confesiones mayores, ¿ya? ¿Qué dice la Confesión de Fe Bautista de 1689? En el capítulo 3, el artículo 5, dice: esos de la humanidad que han sido predestinados a vida, dice la Confesión Bautista, Dios, antes que la fundación del mundo fuera puesta, de acuerdo con su eterno e inefable propósito y el consejo secreto y buen placer de su voluntad, había escogido en Cristo a gloria sempiterna por su mera gracia gratuita y amor, sin ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa moviéndolo a hacerlo. Se entiende, ¿no? Lo que está confesando la Iglesia, está confesando que Dios, antes de haber hecho todas las cosas, ya la ha escogido, no previendo nada positivo ni bueno en aquellas personas o acciones de aquellas personas a las cuales Él escogió, ¿ya? Nos recuerda un sermón de Spurgeon, hablando de la elección incondicional, y él contaba una historia de una mujer que con poco conocimiento expresaba su elección por parte de Dios de esta manera, y decía que sin duda Dios debía darle el escogido antes que naciese, porque si lo hubiese escogido después que nació, indudablemente no hubiese visto nada bueno para esa elección. Y a lo cual Spurgeon tomaba ese ejemplo para poder seguir exponiendo la elección incondicional. No hay ninguna. Sin duda Dios nos ha escogido antes de, y por su propia voluntad. No hay ningún mérito, no hay nada, ninguna condición preexistente en nosotros que le haya movido a Dios o motivado a Dios nuestra elección. Simplemente el puro afecto de su voluntad. Y eso es lo que hace tremendo, eso es lo que hace fabuloso, maravilloso la salvación. Eso es lo que nos lleva, nos mueve a nosotros a estar siempre postrados delante de su presencia, adorando su majestuosidad, su benevolencia, su misericordia, su gracia, gracia inmerecida.
Eso es lo que nos debe a nosotros mover, hacer en cada culto, en cada reunión, en cada oración, en toda nuestra vida. Entonces, teníamos ahí lo que confiesa la declaración de fe de la Iglesia Bautista de 1689. Entonces nos preguntamos en este último capítulo, ¿puede el muerto levantarse a sí mismo? La doctrina de la elección incondicional sigue naturalmente de la doctrina de la depravación completa. Van interrelacionadas, van unidas. Si el hombre en verdad está muerto y prisionero y ciego, etcétera, como lo habíamos dicho, entonces el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo. Es obvio, ¿no? Entonces, si descansa fuera del hombre mismo, descansa entonces en Dios. Entonces nos preguntamos en este último capítulo, como lo había dicho recién, ¿puede el muerto levantarse a sí mismo? Esa es la pregunta. Y la respuesta inevitablemente debe ser, por supuesto, que no. Es imposible, ¿no? Sin embargo, hombres y mujeres son levantados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo, como lo pone el Evangelio según San Juan. Revisemos, por favor, San Juan, capítulo 5, el verso 21. San Juan capítulo 5, el verso 21 dice: así como el Padre levanta a los muertos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da, ¿a quién los levanta? ¿A quiénes? A los muertos. ¿Está declarando tácitamente que el hombre está vivo? No, está muerto, como dice Romano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por un pecado entró la muerte al mundo, y decir, la muerte pasó a todos los hombres. El hombre pecó y murió. ¿Ya? Entonces, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Así que la salvación, número uno, está fuera de ti porque tú estás muerto. Y segundo, no depende de tu elección, depende de la elección de Dios, ¿cierto? Juan, capítulo 6, verso 37 al 40, inclusive el 44. Juan, capítulo 6, verso 37 al 40. Y lee, dice: todo lo que el Padre me da, ¿quién le da al Hijo? El Padre. Vendrá a mí. Si el Padre se lo da, va a venir, ¿cierto? Y al que a mí viene, porque el Padre le ha traído, ¿cierto?, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces todo esto está absolutamente en la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál? La voluntad del Padre. ¿De qué Padre? Del que me envió. Que todo lo que me diere, mire qué hermosa es la palabra, como no pierda yo nada. Todo lo que el Padre le da a Jesús, Él lo va a salvaguardar. Sino que lo resucite en el día posterior. La promesa de la vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda de nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Si puede ver, porque el Padre le ha dado vida y vista para poder creer y para poder ver. Y el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Cuántos pueden venir? ¿Alguno?
los que cumplen requisitos, los que tienen condiciones, ninguno puede venir a mí, a Jesús, si el